Padre, ante tu presencia estamos. Tú eres grande, tú eres poderoso. En esta hora, Padre, elevamos nuestra oración a ti, pidiéndote que seas tú, Señor, ministrándolos en esta noche. Sí, Señor. Que esta palabra pueda ser implantada en esos corazones. Que esta palabra pueda ser la que transforma la vida de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Pueden tomar asiento, hermanos. Tenemos un tema muy hermoso, sanidades y milagros. Amén. Texto bíblico Marcos 16, 17 y 18. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Amén. Amén. Poderosa la palabra del Señor en las promesas, Amén. que Él determina que el hombre puede tener esa autoridad. Dios tiene muchas maneras de sanarnos con base en la obra redentora de Cristo. Sí, amén. Pero en todo esto, nosotros sabemos que Dios dejó ese mandato y dice: y estas señales serán a los que creen en mi nombre. Amén. No para el incrédulo ni para el que no ha aceptado a Cristo, sino para los que conocen a Dios, para aquellos que han creído en el poderoso nombre de Dios. Gloria a Dios. Amén. Esas promesas son fieles y verdaderas. Nosotros sabemos que es algo por lo que Jesús o Jesucristo ya pagó, Amén. algo por lo que sufrió. Jesucristo pasó por tanto dolor y sufrimiento. Él estaba tomando sobre sí mismo el dolor y el sufrimiento de toda la raza humana. Amén. Pero el ser humano no ha podido todavía entender ese sacrificio. El sacrificio de Cristo es algo grande y poderoso, y no es. Él es bondadoso, Él es misericordioso. Hay algo que hacer para merecer el favor de Dios. Amén. Gloria a Dios. En el momento que Jesucristo va a la cruz del Calvario para pagar por usted y por mí, Él no va y solo paga por su salvación, Sí, amén. sino que también por la sanidad de su alma, Amén. por la sanidad de su carne, porque ahora usted está en las manos de Él, en las manos de un Dios poderoso que le ha prometido salvación y vida eterna. Gloria a Dios. Amén. Pero ahora que lee la palabra de Dios, ¿qué le dice? Que lo da autoridad en el nombre de Jesús. Sí, amén. Dice que en su nombre echaremos fuera demonios, Amén. que Gloria. en su nombre hablaremos nuevas lenguas, que en su nombre pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán. Gloria a Dios. Pero no es yo pongo las manos y sanan. Esto tiene algo en lo que debe de meditar. Amén. Para que usted pueda poner las manos sobre los enfermos y sanen, debe de tener una relación con Dios. Amén. Tener a Cristo en su corazón. Gloria a Dios. Porque sus manos sin Cristo son pecadoras o inmundas, como le quiera llamar. Amén. Pero con Cristo, sus manos son santas. Amén. Amén. Y el que hace el milagro no es el hombre, es Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Solo basta un corazón contrito y humillado. O algo en lo que usted pueda determinar amor. Sí, amén. Si usted no ama a su prójimo, jamás podrá ver algo semejante.
Tiene que enseñarse a amar a Dios como amar a su prójimo. Amén. Amén. Y en ese sentimiento que nos lleva a amar a Dios y amar al prójimo, podemos ver cosas grandes en nuestra vida. Gloria a Dios. Porque hay sanidades por medio de la imposición de manos, Sí, amén. como hay sanidades por la fe de alguien más. Alguien viene y ore por mi familiar, no sabemos ni quién es, pero esa fe logró hacer el milagro. Gloria a Dios. O por la fe o el poder que hay en el orador. Y ese poder no es de él, sino que proviene de Dios. Amén. Pero en la sanidad por medio de la imposición de manos, en el libro de Lucas 4:40 dice: al ponerse el sol, dice, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos y los sanaba. O sea, ¿por qué sanaban al poner sus manos? Porque poder salía de sus manos. Sí, amén. Él estaba ungido por el poder del Padre. De igual manera, en la fe en Jesucristo, usted puede poner las manos sobre un enfermo y puede sanar. Amén. Porque poder sale de esas manos. Gloria a Dios. No por obra del hombre, sino por la obra del Espíritu Santo que mora en su corazón. Amén. Por la fe en el Señor Jesús. Y es algo hermoso ver cosas sobrenaturales, porque lo natural lo puede hacer el hombre terrenal, Sí. pero lo sobrenatural solo proviene de Dios. Amén. La voluntad de Dios que fuéramos sanados, todos los que vivimos o vinieron a Jesús fueron sanados sin acepción de persona. Simplemente Dios determina hacerles el milagro. Sí, amén. Jesucristo es Dios en la tierra. Gloria a Amén. Dios. Pero en estos tiempos muchos pueden decir, pero ese era Jesús o Jesucristo. ¿Qué con el hombre? El hombre, cuando acepta a Cristo, recibe el Espíritu Santo de Dios. Sí, Amén. amén. Y por medio del Espíritu Santo usted puede ver milagros y señales. Amén. Gloria a Dios. Por ese poder grande que proviene de Dios, es puesto en el ser humano, y el ser humano puede, en el nombre de Jesús, echar fuera demonios, Sí, amén. poner las manos sobre los enfermos. Gloria a Dios. Como las liberaciones, hay mucho enfermo poseído por demonios. Va un médico no sabe qué es espiritual, ni qué es alma, ni nada de eso. El médico lo que le va a hacer es darle pastillas para que vaya a dormir. Amén. Pero teniendo a un Dios de poder, ahí va a haber el cumplimiento de la palabra que acaba de leer, y dice que en su nombre echaremos fuera demonios. Sí, amén. Dice en el libro de Mateo 8:16, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, Sí, amén. y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. No solo el cumplimiento de la palabra en el libro de Isaías, sino que la hora había llegado de que entendiéramos que la gracia de Dios estaba en la tierra. Amén. Amén. Pero dice que para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Amén.
Es ahí donde se cumple la profecía de Isaías que había sido dicha unos 400 y tantos años antes de Cristo. Amén. El Mesías, siendo el Hijo de Dios, sufriría el castigo para que la humanidad sea libre de dolencias, de enfermedades, como también de sus pecados. O sea, cuando usted acepta a Cristo, Dios no solo le perdona sus pecados. Aparte de que le perdona sus pecados por haberle recibido en su corazón, Él le sana su alma. Amén. Porque no puede haber un hijo de Dios con el alma enferma. Él le sana también su cuerpo carnal. Pero para que esa sanidad llegue a su vida, usted debe de tener el conocimiento y el deseo de buscar de Dios. Gloria a Dios. En ese caminar o ese sentir, se va formando una fe en el hombre o en la mujer. Y esa fe es la que le hace crecer, la que le ayuda a caminar en el camino del Señor. Amén. Gloria al Señor. Los demonios pueden ser la razón por la que la gente está enferma, tiene enfermedad en sus cuerpos, pero muchas veces no entendemos. Antes de que el hombre pecara no había enfermedad. El pecado corrompe al ser humano. Sí, amén. Amén. Y es posible, o posiblemente tenga la gente espíritus de enfermedad, que son demonios que atormentan a la raza humana. Y la sanidad se manifiesta gracias a que Jesucristo ya hizo el sacrificio en la cruz. Amén. Gracias a que Jesucristo ya rompió las maldiciones. Gloria a Dios. Cuando rompe Jesucristo las cadenas de la muerte, se rompe toda maldición en la vida del cristiano. Pero para eso debe de haber oración, debe de haber sacrificio, Amén. y su cuerpo será libre de todas esas cadenas. Bendito Dios. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahora nosotros tenemos el deber de también sacrificar nuestro cuerpo carnal para encontrar la gracia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hay personas que son aquejadas con demonios generacionales, de enfermedades. Muchos dicen, es que esto padecía mi mamá o mi abuela. Cánceres, diabetes y toda maldición que aqueja a la raza humana. Ciertas condiciones cardíacas y más. Y dicen, es que del corazón murió mi abuelo o mi familiar. Si hay una maldición en su vida, usted como hijo de Dios tiene que rechazar esa maldición. Amén. Porque esa es maldición generacional. Usted como hijo de Dios ya no es heredero de maldición. Amén. Usted es un hijo de Dios libre. Gloria a Dios. Gloria al Señor. El Hijo de Dios se ha libertado no solo del pecado y de la muerte, sino de toda maldición que le acechaba, desde la primera hasta la cuarta generación. Amén. Ahora bien, ¿de qué manera puede romper esas cadenas, esas maldiciones? Si no es capaz de creerle a Dios, si no es capaz de arrodillarse y desechar lo que no es suyo. Muchos cometemos el error y vemos un problema
en nuestros hijos y decimos, igualito a su abuelo, y así va a padecer igual que ellos. No, rechácelos. Sus hijos no pueden heredar las maldiciones de los abuelos o tatarabuelos, lo que sea. Sus hijos son libres de toda maldición. Sí, amén. Si así lo ha creído y lo ha confesado ante Dios. Amén. Amén. Si hay una maldición generacional que está activando la enfermedad en su cuerpo, sepa que gracias a Jesucristo, que fue hecho maldición en la cruz por nosotros, usted le puede decir al diablo que no puede tocar su vida. Amén. Le puede decir al diablo, de mi vida te vas. Porque en mi ser hay un Cristo vivo que ya te venció en la cruz. Amén. Gloria a Dios. Pero cuando el doctor le dice que tiene una maldición, se desmaya y empieza a llorar. Se le olvida que hay un Cristo en su corazón. Amén. Se le olvida que las promesas de Dios son grandes. Esas horas usted háblele al diablo, háblele a la enfermedad y dígale, de mi cuerpo te vas, de mi vida te vas. Amén. Amén. Yo soy libre, yo soy limpio por la sangre de Cristo. Ese es el poder del cristiano, la palabra. Pero si le dicen algo y dice, yo creo que de esto voy a morir, cuéntelo que de eso va a morir. ¿Por qué razón? Es lo que está declarando con su boca. Amén. Dígale, no me interesa qué maldición haya padecido mi descendencia. Yo soy sano, yo soy libre. Amén. Gloria a Dios. Dígale a la maldición, busca otro lugar, no mi cuerpo, no mi casa. Sí, amén. Y amén. Cuando usted se enseñe a hablar, no solo con Dios, también le tiene que hablar al diablo. Si usted no tiene el poder, la autoridad para decirle al diablo, apártate de mi camino, jamás será un hombre próspero, una mujer próspera. Aleluya. Vivirá sujeto a la voluntad de Satanás, Amén. aunque se llame cristiano. El cristiano, cuando empieza a conocer a Dios, Dios le va dando el poder y la autoridad para que usted pueda echar fuera demonios. Sí, Amén. amén. Y si usted no puede, busque ayuda, que en la iglesia se le va a ayudar ahora. Gloria a Amén. Dios. Y no lo tome a mal. Alguien un día me dijo, usted dijo que yo podía y no pude, y por eso no le hablé. No, hay momentos que usted no va a poder porque los demonios tienen fuerza. Han tomado fuerza porque muchos llaman hasta que ya no pueden, o buscan ayuda hasta que ya el mal tomó fuerza. Usted tiene que buscar ayuda si ve que su oración ha debilitado. Sí, amén. Amén. Si llega el momento de aflicción, usted puede hablar con Dios, puede hablar con el enemigo. Lógico que no le va a decir al diablo, diablito, ven conmigo, sino que lo va a reprender en el nombre de Amén. Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ese es el trabajo del cristiano. De mi casa te vas, de mi corazón sales. Y es ahí donde el diablo huye. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. No huye porque le grite tampoco. Yo le voy a explicar a alguien, le voy a explicar algo. Alguien me dijo que le habían dicho que le gritara al diablo, que lo regañara. Esas son mentiras, enseñanzas de hipócritas. ¿Sabe lo que necesita el diablo? Que usted tenga a Cristo en su corazón. Amén. Que usted sea verdadero hijo de Dios. Gloria a Dios. Amén. Un hipócrita no le puede decir al diablo, vete, porque el diablo se va a reír de usted. Sí. Un mentiroso. Amén. Es el verdadero hijo de Dios el que tiene la capacidad de echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Comience a levantarse y a utilizar su autoridad como hijo de Dios. Usted como hijo de Dios, ¿cuántas veces le ha ordenado a la enfermedad, al dolor que salga? Debe de tomar esa autoridad. Poder de Dios hay en el cristiano. Gloria Sí, al amén. Señor.
En el momento que usted empieza a tener el conocimiento del Señor, usted puede ver que el demonio sí obedece. Aunque hay demonios muy rebeldes, no importa el tamaño del demonio. Amén. Lo más importante es la fe que usted tiene en el Gloria al Señor Sí, amén. y Amén. el caminar que lleva ante los ojos de Dios. Bendito Amén. sea el Señor. Sanidad por medio de el ungir con aceite. Muchas veces, y le he dicho a la gente, no ponga su fe en el aceite, sino en Dios. Amén. Pero es bíblico que usted, si tiene un aceite ungido, no porque cualquiera le dio aceite, debe de saber que ese aceite ha estado en oración o que un verdadero hijo de Dios ha orado para que la unción del Señor se manifieste en ese aceite. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice en el libro de Marcos 6:13, y echaban fuera muchos demonios, dice, y ungían con aceite, y muchos enfermos, y los sanaban. Sí, amén. En la iglesia han experimentado muchos que están enfermos, se ungen con aceitito y quedan sanos, Gloria a Dios. porque es el poder de Dios Sí, amén. que se manifiesta. Amén. Ungir con aceite representa el Espíritu de Dios y la unción. La unción es lo que echa fuera a la enfermedad y toda dolencia de nuestros cuerpos. La unción rompe yugos de cautividad, rompe maldiciones, todo lo que usted le crea o le pida a Dios. Amén. Amén. Porque la unción es el poder de Dios que desciende de lo alto. En el libro de Isaías 10:27 dice, y las enfermedades es una forma de cautiverio, pero Él vino a libertar a los cautivos. O sea, muchos viven cautivos por enfermedades. Amén. Pero Jesucristo, ¿a qué vino? A libertar a los cautivos, Amén. a dar vista a los ciegos. Amén. En ese momento, si usted activa esa fe o cree a qué vino Jesucristo, usted puede ser libre. Usted puede ser sano. Sanidad a través de la fe. Y lo van a ver en el libro de Marcos 11:23. Porque de cierto os digo, dice, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, dice, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Amén. Ese es un acto de fe. No palabrerío, algo, decirle algo que usted solo cree en su mente o en su carne. Tiene que ser algo que brota de su corazón, de un corazón que ha podido experimentar el poder de Dios, Amén. que ha podido recibir o ha permitido que Dios escriba su ley en la tabla de carne que nos ha dejado como corazón. Bendito Dios. Es ahí donde se manifestará la fe. Amén. Otra cosa, muchos empezamos a orar y le pedimos de todo a Dios, pero se nos olvida pedirle a Dios que nos dé ese don de fe. Amén. Porque lo que quiebra la fe del cristiano es que hay duda. Y cuando usted duda del poder de Dios, es como que haga un Dios pequeño. Y es donde estamos sufriendo
porque no vemos el milagro. Para algunas personas, las enfermedades es una montaña y siempre está en su camino. Hasta dicen, y esta mi enfermedad que no se va. O sea, esa montaña seguirá creciendo si usted no tiene el poder o la sabiduría de Dios para desecharla de su vida. Amén. Gloria al Señor. Parece que es algo que no puede vencer. Pero Marcos 11:23 dice que cuando uno tiene fe y no duda, puede hablarle a la montaña y la montaña se moverá. Amén. Amén. Gloria a Dios. Empiece a hablarle a esa montaña de problemas, a esa montaña de enfermedades, a la pobreza, a la aflicción. Hable con Dios y háblele a los problemas y esa montaña se moverá de su vida. Gloria a Dios. Alguien dijo, es que a mí Dolores me hubieran puesto. ¿Por qué tiene que llamarse Dolores? No tiene que llevar ese nombre, sino acuérdese que ahora Dios le ha recibido como su hijo. Amén. Sí, Gloria a Y Dios. como hijo de Dios, usted ha determinado declararse libres por el poder de la sangre Gloria a de Cristo. Dios. Amén. Así que háblele a esa montaña de enfermedades. No escale la montaña. Usted tiene que hablarle a la montaña. Muchos en un corazón necio queremos escalar la montaña. Y vamos a parar a los rincones de los hospitales o a clínicas en donde muchas veces la gente muere y no saben de qué murió. Amén. Y el cristiano debe de tener una convicción en su corazón que tiene un médico. Y ese médico no les cobra, ni le va a decir mentira. Ese médico le puede sanar en el instante que usted crea o que alguien determine una palabra de fe. Amén. Gloria a Dios. Dígale enfermedad, en este momento te va de mi vida. Amén. Enfermedad, en mi cuerpo ya no tienes morada. En el momento de la dolencia, de la aflicción, sabe usted que no está solo. Amén. Hay un Dios poderoso con nosotros. Amén. Gloria al Señor. Cuando algo se interpone en la vida del cristiano y el cristiano no es capaz de enfrentarle, va a terminar rodeando la montaña y jamás la escalará, Sí, amén. por no tener el conocimiento de que la montaña se mueve por el poder de Jesucristo. Sí, amén. Sí, amén. Yo quiero que todos conozcamos el poder de Dios o quién es Jesucristo para nosotros. Si usted no sabe quién es Cristo, va a tener problemas. Pero si usted sabe que Jesucristo es un Dios poderoso, que dio su vida por usted y por mí, no dude en decirle, Señor, aquí está tu hijo. Amén. Pero recuérdese que usted tiene que ser un hombre o mujer como Ezequías. Hay poder en la sangre de Dios. Amén. Gloria a Gloria a Dios. Dios. El Señor ha hecho presencia aquí. Bendito sea. Ezequías le manda a decir el Señor con el profeta, arregla tu casa porque te mueres. Aquel hombre le había sido fiel a Dios. Amén. Él tuvo la capacidad y el carácter de decirle, Señor, en todo te he sido fiel. ¿Por qué tengo que morir? Dame una oportunidad. Amén. Y regresa Dios al profeta y le dice el Señor que tienes 15 años más de vida. Alabado el nombre de Dios. Gloria a Gloria a Dios. Dios.
porque él era un hombre íntegro ante los ojos de Sí, Dios. amén. Bendito. Y eso tiene que ser usted y yo, para que podamos hablarle a Dios, a la enfermedad, al diablo. Aleluya. Porque el diablo conoce si usted es un hombre íntegro ante el camino del Señor. Y es eso lo que nos va a hacer crecer, lo que nos va a hacer grandes en este caminar. Crezca en fe, abra su boca y hable a la enfermedad. Dígale: te ordeno que salga de mi vida. Amén. Deja mi cuerpo en el nombre de Jesús. Todo tiene que ser en el nombre de Jesús. Amén. Porque usted no puede hacer nada por su propia cuenta. El poder de Jesús puede estar en usted si ora, si ayuna, si le es obediente a Dios. No porque es cristiano nada más, sino que debe de ser un hijo de Dios que vive en obediencia, que ora, que sacrifica su carne y que tiene la determinación de tener dominio propio en su corazón. Amén. En el libro de Lucas 6:19 dice: y toda la gente, dice, procuraba tocarle, porque poder salía de él y Amén. sanaba a todos. Gloria a Dios. Poder salía de él. Amén. Lo mismo es en un hijo de Dios. Un hijo de Dios verdadero y que Dios lo use o haya encontrado gracia en él, pone la mano sobre los enfermos y sanan, porque poder sale de él, no por voluntad del hombre, sino porque es la voluntad de Dios. Amén. Amén. Entonces, usted crece en fe porque sabe que en usted hay un Dios poderoso que está obrando. Sí, amén. Gloria a Dios. Da tristeza al oír cómo enseñan en estos tiempos a los hijos de Dios y le dice: cuídese que el diablo anda como león rugiente. Y el cristiano, asustado en todo, quiere ver al diablo. En su comida, en su trabajo, en vez de enseñarle a serles fieles a Dios. Cuando usted le es fiel a Dios, el diablo no se le acerca. Amén. Cuando usted es un santo, el diablo le huye. No tiene que huirle usted al diablo, sino serle fiel a Dios. Sí, Amén. amén. Y en esa fidelidad a Dios, el diablo huye. Dígame, ¿de qué manera se va a cuidar usted si yo le digo el diablo le acecha? Si usted no sabe qué es orar, usted no entiende qué es arrodillarse, no sabe qué es hacer un ayuno y le es infiel a Dios. Amén. Ni en que así se le arrodilla a Dios pidiéndole, no podrá ver que el diablo le huye, Amén. porque usted le sirve más al diablo que a Dios. Amén. Para que el diablo huya, usted tiene que ser un servidor a Dios, Sí, Gloria. un santo hijo de Dios. Sí, amén. Bendito Dios. La adoración es una manera de estirar la mano y tocar el corazón de Dios. Aleluya. Como aquella mujer que en su fe fue y tocó el borde del manto del vestido. Gloria a Amén. Dios. A usted se le hará difícil extender su mano y decirle: Señor, aquí estoy. No. No, lo que le está costando es ser fiel a Dios. Eso es lo que nos está costando. La mano todos la podemos extender y diciendo, esperando que Dios nos responda. Pero está haciendo falta ser fiel a Dios. Amén. Tener la convicción de que somos santos hijos de Dios. Bendito. Gloria a Dios. Los verdaderos adoradores saben cómo entrar en la presencia de Dios. ¿Qué es estar en la presencia de Dios?
tiene que meditar. Tiene que saber en qué momento, cómo entrar a la presencia de Dios. Sí, amén. A medida que usted se acerque en adoración pura, será como las multitudes de la época de Jesucristo, que con fe extendían la mano y les tocaba al Señor y se sanaban. Sí, amén. Y le rogaban que les dejasen tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Gloria a Dios. Acuérdese lo que tocaban, el manto del Señor. Ahora usted recibió al Espíritu Santo en su corazón y no es capaz de tocar la misericordia de Dios, Amén. porque hay algo que está haciendo falta. El ser fieles a Dios. Amén. En el libro de Mateo 14:36 dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué venía la hora? Cristo llegó a la tierra. Y ahora que recibió el Espíritu en su corazón, ahora usted le puede adorar al Señor en espíritu y en verdad. Amén. Gloria a Dios. Ahora usted puede recibir a Cristo en su corazón. ¿Saben que hay cosas tan hermosas que a uno lo llenan de gozo y a veces le toca que le salgan lágrimas al ver la fe de alguien que no tendrá la capacidad o el conocimiento que tenemos los hijos de Dios, pero ellos sí lo logran? Ven Lupita que está aquí, ella tenía un gozo que quería venir a la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Ella cuando siente algo, le dice a su mamá: llámale al pastor. Sí. Esa es fe, ella tiene fe en el Señor. Gloria Bendito al Dios. Señor. Y ella no lee la Biblia como nosotros, ¿verdad? No. Pero ha creído en un Dios poderoso que sana, Amén. que le sacó del hospital. Amén. Esa es la fe del ser, debe de ser la fe del ser humano. Nosotros, estando tan sanos, no queremos leer la Escritura, mucho menos vamos a tener la fe en el Señor. Esa fe que sana, que bendice, que liberta. Acuérdese que la fe salvadora no es solo creer en Jesucristo, sino regenerar su alma en la obediencia a Dios. Sí, amén. Es el momento que todos meditemos para que el poder de Dios se manifieste en cada uno de nosotros. Bendito. Y no solo en la iglesia, en su hogar, en su trabajo, donde quiera que usted esté, ahí está el Señor. Amén. Y usted verá la obra en sus hijos, en su trabajo, en sus finanzas, en su salud. Porque Él es omnisciente, es omnipresente, es todopoderoso. Gloria a Dios. Y no crea que porque es hijo de Dios tiene que vivir en pobreza. Dios lo bendice conforme su corazón. Sí, amén. Amén. En el momento en que usted abre su corazón a Dios y le dice: Señor, tú eres el alfarero, transfórmame, cámbiame. Dios puede hacerlo. Sí, amén. Pero no, muchas veces queremos vivir recordando el pasado en vez de hablar con Dios. Para usted ya no hay pasado, usted se bajó de la cruz una nueva criatura. Amén. Aleluya. Y dice el texto bíblico: porque también el Padre tales adoradores busca, que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Amén. Es esta su hora, es esta su oportunidad, hermano. Adore al Señor con el corazón, Amén. con un corazón limpio, con un corazón sincero, y le aseguro que el diablo no se le acerca. Sí, amén. Gloria a Dios. El problema más grande es creerle a Dios. Créale al Señor. Muchas veces la sanidad
es algo que por lo que la gente va a una iglesia. Pero la sanidad no debe de ser el lema de una congregación, sino la salvación de su alma. Sí, amén. Amén. Lo demás es añadidura por el servicio al Señor. Amén. En el libro de Juan 4:23 dice, es esta su hora, es esta su oportunidad. Lo que les acababa de leer, es esto lo que usted tiene que hacer, adorar al Señor en espíritu y en verdad. Amén. Sanidad mediante la presencia de Dios. En Lucas 5:17 dice, y el poder del Señor estaba con él para sanar. La alabanza y la adoración tienen el propósito de invitar la presencia de Dios, de manera que la gente sea sanada. No es calistenia para el mensaje, sino fe. Cuando usted tiene fe, se manifiestan milagros, Amén. se manifiestan señales. En el momento que usted adora al Señor, le alaba al Señor, habla con el Señor, tiene la oportunidad de recibir la grandeza de Dios. Amén. Pero hay algo que también nosotros muchas veces en nuestra falta de conocimiento de Dios no hemos entendido o no conocemos el momento preciso para ponerle nuestra situación mala al Señor. Amén. Muchas veces nuestra necesidad es espiritual y estamos pidiendo material. Muchas veces la necesidad es material y pedimos a Dios que lo llene del Espíritu Santo. Y ese es lo que está haciendo falta. En el momento preciso, tanto el poder de Dios como la necesidad que haya en su vida, así tiene que clamar a Dios. Sí, Amén. Y es hermoso cuando nosotros vamos entendiendo qué quiere Dios de nosotros. Yo le voy a expresar algo bien sencillo. Probablemente usted no tenga en mente pedirle algo a Dios o que Dios haga algo por alguien. Pero si usted está en una bonita relación con Dios y está orando, cuando siente está orando por alguien, porque Dios lo mandó a destruir la enfermedad o a suplir la necesidad de alguien más. Sí, amén. Y esa alianza es hermosa porque proviene de Dios. Entonces, usted no llevaba un propósito en su ser. Quien le pone ese propósito es Dios. Y muchos dicen, yo no sé por qué terminé orando por alguien. Dele gracias a Dios que Dios lo usó para algo bueno. Sí, amén. sí, amén. O sea, es ahí donde usted va a empezar a darse cuenta que Dios hace su voluntad, no la nuestra. Amén. Y es hermoso cuando usted deja o le permite a Dios que se haga su voluntad. Amén. Cuando lee el Padre Nuestro, que dice, hágase su voluntad. Pero es lo primero que desobedecemos. Al ratito estamos pidiéndole a Dios que se haga mi voluntad, no la de Él. Deje que Dios haga su voluntad en su vida. Amén. Es hermoso cuando Dios posee al hombre. Amén. Un día en la mañana yo estaba orando y le digo a mi esposa, ¿me acuerda que le vamos a hablar a una hermana que está mal? Y dice, ¿y cómo sabe? No, nomás acuérdame, vamos a ir a orar. Y lo fuimos a orar. Y al rato le llamo y la señora estaba muy mal. Porque yo estaba en oración y Dios me manda a hacer la oración por ella. Gloria al Señor.
¿Qué tal si yo no obedezco? Eso es lo que a muchos nos pasa. Dios nos manda a trabajar en su obra y no obedecemos, porque no es beneficio para nosotros. Amén. Y usted ya no está buscando algo para usted, sino que es Dios el que le va a poner todo para usted. Amén. Sanidad a través de la oración. En el libro de Mateo 21-22 dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Gloria al Señor. Ahora bien, cuando usted ve esas cosas, ¿a qué le está diciendo? ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor? Que ore, Amén. que entre en oración. Y el Espíritu Santo vino entre los hombres para hacer su morada dentro de nosotros, Amén. dándonos la capacidad sobrenatural de llevar a cabo las obras de Cristo. ¿Cuáles son las obras de Cristo? Hacer la voluntad del Padre. Y Él lo logra gracias a que nos inviste de varios dones que trabajan juntos para traer a su pueblo a una relación con Dios. Amén. O sea, el Espíritu Santo nos va llevando hasta tener una relación con Dios y con nuestros semejantes. Gloria al Señor. En ese caminar, usted va a recibir dones. Y no es el don que usted quiera. Dios, conforme su corazón, le dará esos dones preciosos. Amén. Gloria a Dios. Unos de estos dones son los dones de sanidad, de liberación, hablar en lenguas y muchos más. Pero todos provienen del mismo Espíritu. Gloria a Dios. ¿Y el propósito es para quién? Para que la palabra de Dios sea fortalecida o lleguemos al cumplimiento de la palabra. Amén. Sanidad gracias al ayuno, al sacrificio. Muchos determinan hacer un sacrificio y tienen la fe que en esa relación con Dios van a recibir sanidad, y sí lo pueden recibir. Amén. No por otra cosa, sino que recuérdese que cuando usted hace las cosas con sabiduría y con el temor a Dios, Dios en su fe, en su poder, en su misericordia, le da la capacidad Gloria al Señor. de recibir su milagro. Sí, amén. Amén. En Isaías 58:8 dice, cuando usted dice, ayuna según la manera en que Dios lo guíe. Ahí va a hallar en el libro que le acabo de dar lo que dice que es el ayuno que Dios requiere. Él dice que entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, dice. O sea, cuando usted le es obediente a Dios y hace un ayuno como Dios manda, el ayuno tiene poder. Amén. Pero cuando usted ayuna como los insensatos, eso no es recibido por Dios, sino es aguantar hambre. Les voy a poner un ejemplo.
Les digo, mañana todos los quiero en ayuno. Nomás por obedecerme pueden ponerse en ayuno, no porque le haya nacido en su corazón. Amén. Pero si ustedes tienen el deseo y lo hacen, ¿qué pasa? Se manifiesta Dios porque es algo que le ha nacido en su corazón. Amén. Amén. Eso es lo que está haciendo falta. Alguien se reía y dijo, no, dijo, los tengo ayunando no sé cuántas semanas. Los tengo. Eso no es de Dios. Nosotros debemos de esperar que Dios nos guíe. Y si Dios nos guía, Él será el que derrama bendición sobre nosotros. Amén. Dice, e irá su justicia, dice, delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Amén. O sea, que hay poder en el ayuno cuando es sujeto a la voluntad de Dios. Amén. Cuando lean lo que Dios quiere de ayuno, entonces van a decir, es cierto, ahí está el poder de Dios. Amén. El poder de Dios se manifiesta por la sabiduría también. Sí, amén. O sea, el Hijo de Dios debe de tener sabiduría para guiarse en este camino. Por medio de nuestro Señor tendremos lo que nosotros le pidamos. En el momento que usted, como hijo de Dios, determina obedecerle a Dios, va a empezar a ver cosas diferentes en su vida. Amén. Su vida ya no va a ser la misma. Amén. Su vida es otra. Y en esa vida diferente, usted va a encontrar la salvación de su alma. Amén. Dios no dice que por llamarlos hijos de Dios o cristianos entramos al reino de los cielos. Al reino de los cielos se entra por haber sabido sacrificar esta carne, por haberlo sujetado a los mandamientos de Dios, o por vivir en la obediencia, el Señor determina salvación y vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor Jesús, Padre, ante tu presencia estamos. Tú eres grande, tú eres poderoso. La sangre de Cristo tiene poder. Y yo en tu nombre, Padre, pido que el poder de Dios se manifieste en esta noche, sanando, bendiciendo, libertando estas almas. Sé tú, Padre, extendiendo tu mano sobre todo, Hijo de Dios, que ha venido a alabar y a bendecir tu nombre. Amén. Así sea, Señor. En tu nombre, Padre, En tu nombre, Padre Santísimo. declaro sanidad en estas almas. En tu nombre echo fuera demonios, Padre. En tu nombre ordeno a la enfermedad que se aleje. En el nombre de Jesús, declaro que el poder de Dios se manifestará en cada uno de nosotros. Hay un Dios poderoso que sana, Amén. que bendice, que liberta. Sí, Padre. Y toda enfermedad se va de sus cuerpos. Amén, así sea. Toda cautividad se rompe en esta hora. Sí, Señor. Porque vino Jesucristo a libertar a los cautivos, Amén. a dar vista a los ciegos, Gracias, a Señor. sanar a los enfermos, Bendito sea. a pregonar la libertad, Poderoso. porque poderoso es el que vive y santo para Amén, hacerlo. así es. En tu nombre, Padre, declaro bendición, liberación, sanidad, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gloria a Dios.